Bueno, Nona, comenzamos otra vez entonces. Quedamos en el último episodio de que bueno, que te decían napolitano Elisabetta que come mango con servilleta, que soñaste con la bicicleta de un amigo y fuiste y te montaste y aprendiste a montar en bicicleta. Y bueno, nada, que poco después también de que cayó Pérez Jiménez, ¿no? ¿Qué quieres hablar ahora? Bueno, esas fueron las primeras experiencias que tuve después de haber llegado a Venezuela. Cuando yo te hablé de los Caracas como ese gran centro vacacional, me pasó otra experiencia cómica, porque mi papá, como buena padre de una hija única, ¿sí? Me celaba terriblemente. En ese momento yo tenía, o sea, en uno de esos viajes que hicimos para los Caracas, yo tenía 14 años, más o menos. Y estábamos paseando, con mi papá, mi mamá y yo, estábamos paseando por una de las calles donde estaban los restaurantes y los bares y todas esas cosas. Y pasa un jeep descubierto, y de repente se levanta uno de los muchachos que están en el jeep y me dice: adiós, Elizabeth, ¿cómo estás? Yo contesto y mi papá empieza: ¿quién es él? Un compañero del colegio. ¿Cómo se llama? Carlos García. Pero él se ve mayor que tú. Bueno, porque es grandote, pero... Ajá. ¿Y cuántos años tenías? ¿Y el papá del que hace? Digo, trabaja. ¿Pero en qué trabaja? No sé, papá. Pero te tienes que enterar. Papá, me dijo hola, no pidió la mano mía, ¿ok? ¿Cuántos años tenías en ese momento? 14. Ah, 14, imagínate. Ok, así era mi papá. Ok, bueno. Bueno, esa fue una de las épocas muy bonitas porque Venezuela estaba en muy buenas condiciones económicas, sociales, pero lamentablemente la política es algo que yo considero que, si no es bien llevada, es destructora, y de ahí para adelante pues no hubo esas grandes maravillas que tenía Venezuela, empezaron a deteriorarse. Cuando se fue Pérez Jiménez, tomó el mando los que son un almirante de la Marina, se llamaba Wolfgang Larrazábal, ¿sí? Y crearon un triunvirato con diferentes partidos que empezaron a salir, como Acción Democrática, COPEI, varios pequeños, pero no eran tan fuertes como Acción Democrática y COPEI. Hicieron un poquito como los años que pasaron en Estados Unidos, que eran dos partidos principales. Pues así lo hacían. Y la parte política de eso es que no se llevaban mal, no se insultaban como se insultan ahora casi todos los partidos políticos con unos contra otros. No, el cuento era que todo Venezuela sabía que 5 años duraba COPEI y los otros 5 años duraba Acción Democrática, y así iban funcionando y funcionaban bien hasta que apareció el izquierdismo. Sí, ahí no puedo decir más nada. Ok, entonces claro, todo eso hizo cambios también en las empresas. Mi papá tuvo que cambiar de empresa, y mi papá era una persona sumamente honesta, y como era la parte administrativa y tenía que llevar las cuentas de todas las empresas, muchas empresas decían: vamos a tener 2 libros, ¿sí? Uno para el Ministerio de Hacienda y otro para nosotros, ¿sí? Y mi papá no le cuadraba eso. Lamentablemente no le cuadraba eso. Digo lamentablemente porque entonces pues ya no le servía a la empresa si él no quería usar dos libros. Y así pues
fue cambiando y cambiando y llegó el momento en que mi papá se mudó fuera de Valencia y aterrizó en otra ciudad que era Barquisimeto, ¿sí? Que pertenecía al estado Lara. Y bueno, ese es otro cuento. Yo por mi lado, pues entré a estudiar bachillerato en el liceo, uno de los liceos mejor preparados en el estado Carabobo, que era el Liceo Pedro Gual. Me fue muy bien, a mí me fue muy bien en el liceo. Tenía mis compañeros, mis compañeras, tenían una biblioteca gigantesca y mi papá me enseñó desde chiquita y mi mamá también a leer. Soy tragalibros. Sí. Consta, ¿verdad? Sí. Ok. Y entonces en esa época, pues yo en los ratos libres me metía en la biblioteca y empezaba a leer todos esos libros que había allí, que habían de maravillas, de historias del mundo, de la parte de geografía que siempre me ha gustado. Y así fui aprendiendo muchas cosas sobre Venezuela, sobre Latinoamérica, y me fui incorporando cada vez más con Venezuela. O sea, llegó el momento en que pues me sentía una venezolana adoptada, pero una venezolana, y muchas veces mejor que otros venezolanos. Como yo le decía, yo quise ser venezolano y tú naciste por accidente aquí, porque es la verdad, ¿okay? Así que me fue bien. Estaba bien acompañada porque tenía buenas amigas. Bueno, como hija única, hay muchas personas que dicen, ay, qué sortaria eres porque eres una hija única, todo es para ti. Bueno, déjeme decirle que eso no es tan así como la gente cree. Porque así como todo podía ser para mí, que de paso mi papá tenía la costumbre que cuando yo era chiquita y decía, papá, yo quiero, mi papá decía, el verbo querer no existe en esta casa. Ok, así que no fui malcriada. Pero ya cuando estaba más grande, ok, sí, claro, mi papá pues estaba pendiente de mí y todo lo que yo pudiera hacer. Pero así como podía yo recibir buenas cosas, también tenía toda la responsabilidad sobre mí. Claro. O sea, todo lo que pasara en la casa que no fuera de mi papá y de mi mamá era mío. Así que tampoco era tan bueno. Mi papá y mi mamá peleaban mucho. Y yo era el jamón del sándwich, ¿ok? Y entonces eso era muy incómodo, claro. Muy incómodo. Así que no le auguro a nadie ser hijo único. No es tan maravilloso como la gente cree. Pero bueno, en aquella época los bachilleratos tenían clase mañana y tarde, de lunes a viernes, y los sábados, la mañana hasta las 11:30. Y mi mamá lamentablemente no se llevaba con las empleadas, me peleaba constantemente, así que yo desde los 13 años empecé a hacer las labores de la casa, cosa que no me molestaba, me gustaba hacerlo. Pero que muchas personas dicen, ay, no, yo sí. Yo empezaba los sábados a mediodía cuando regresaba del liceo a mover todos los muebles que estaban abajo al jardín. Y de ahí hacía limpieza completa. Y los días de semana yo tenía clase desde las 8 de la mañana hasta las 12 y desde las 2 hasta las 5. Entonces, a las 6 de la mañana yo me levantaba y preparaba todo lo que serviría para el almuerzo. Cuando regresaba a las 12, montaba eso rapidito, esperando que llegaran mis padres.
Y mientras tanto preparaba lo que se iba a cenar, que entonces cuando regresaba preparaba la cena. En esa época estaba físicamente muy bien porque el liceo me quedaba a más o menos, sí, casi 3 kilómetros, ¿sí? Y yo iba y volvía en la tarde a lo mismo a pie. Así que era muy buen ejercicio. Claro. Sí. Siempre tuve el hándicap de ser blanquita, de ojos y cabello claro, ¿sí? Pero a los muchachos les gustaba. No es que yo fuera una maravilla, pero tampoco era tan feita. ¿Y por qué dices handicap? ¿Por qué dices que es como una desventaja? Porque la desventaja de ser blanquita en los países tropicales. Ah, bueno, en países tropicales, sí. Ok, ya. Eso no me pasó en España, pero en los países tropicales, sí. Está bien. Y aquí, aunque no haga calor, también. Ok. Entonces, no, pero me iba bien. Solo que, por supuesto, en el liceo, pues yo siempre me sentaba en las primeras filas porque me gustaba estar más atento. Uno cuando se siente más atrás tiene la distracción de los que están delante de uno. Sí. Así que yo me sentía de primera en la primera fila. Y tenía muchachos, compañeros míos, que se peleaban para sentarse en los asientos laterales. Eso producía, por supuesto, en que si alguna compañera mía llegaba antes que los varones y ponían el bulto al lado a uno de los lados de mi asiento, llegaban los muchachos y rodaban el bulto de la muchacha hacia otra parte, por supuesto. Tenía unas cuantas enemiguitas en el liceo en aquella época. Bueno, pero de todas maneras, sí tuve buenas amigas y sí tuve buenos amigos. Todavía tengo amigos con los que nos comunicamos. Ah, sí, del colegio. Sí, Bueno. porque sí, pero otra de las anécdotas es que una de estas compañeras mías, una italiana, pero tengo que participar de que yo no tenía amistades italianas. Mi papá, cuando llegamos a Venezuela, se insistió en que aún en la casa habláramos castellano, ¿sí? Porque si no íbamos a empezar a hablar un papiamento, una mezcla. Pues no, realmente eso me sirvió. Y mi papá tampoco tenía amistades italianas, tenía más amistades venezolanas. Okay. Entonces los compañeros o compañeras mías italianas, ¿sí? Me miraban feo porque decía que yo no reconocía mis raíces. Y yo pues simplemente le decía, estoy en Venezuela, estoy agradecida, ¿verdad?, de que me hayan recibido en este país, no tengo por qué rechazarlo. Claro. Ok. Una de mis compañeras era una de las que le fastidiaba que los compañeros le quitaran el bulto y la mudaran. Y en el examen final del 5º año de bachillerato, que es el 11, ella se bloqueó en matemática. Ah, sí. Sí, ella era muy buena en otras materias porque ella quería estudiar medicina y sí lo hizo, pero en matemática era fatal. Okay. Y da la casualidad que yo necesitaba buena nota en matemática porque no era mi fuerte, pero me defendía. Y resulta que en pleno examen ella me empezó a preguntar la respuesta. Los profesores que estaban allí, como la niña traía excelentes notas en todas las materias, menos en matemática, pensaron que era yo la que estaba pidiendo, ¿sí?, la respuesta,
y me aplazaron. ¿En serio? En serio. Y ella no abrió la boca. No abrió la boca porque ella necesitaba el grado para poder entrar a la escuela de medicina. Por supuesto, ella sabe perfectamente, o sabía perfectamente, que eso no me iba a hacer chiste a mí. Sí, claro. ¿Sí? Y no me iban a creer los profesores, porque ella traía mucho mejores notas que yo. Ok. Pero la vida tiene sus chistes. Cuando yo trabajaba como coordinadora en el Colegio Patria Bolivariana, unos cuantos años después, unos 20 años después, ¿cuál es mi sorpresa? Que una de mis alumnas era la hija de esa señora. Ella no lo sabía. Un día ella le tocó ir a buscar la boleta de la hija que estaba en 7º grado. Y cuando me vio casi que le dio el infarto. Yo, por supuesto, jamás se me ocurrió hacerle algo a la niña, porque la niña no tenía la culpa, ¿no? Sí, o sea, hacerle algo y bajarle las notas o algo pero, así. Sí, pero fue tanto el susto de esa mujer que al día siguiente retiró a la niña del colegio. ¿En serio? Y la niña iba bien, no tenía ningún problema, yo no tenía ningún problema al respecto. Pero, para que tú veas lo que es la conciencia de culpa, sí, ¿no? Que no la tenía yo, la tenía ella. Claro, claro. Bien, pero eso, bueno, eso fue otra cosa aparte. Pero sí, yo me gradué, sí, tuve que reparar esa materia, pero me gradué, a mí no me importaba el grado donde fuera, con tal de que yo me graduara, pues, y así, pues, entonces, tuve varias experiencias de esa índole, sí, sin culpa, pero bueno. Si no las buscabas, bueno. Yo no buscaba esas cosas, pero de todas maneras, bien. Cuando me gradué de bachiller, sí no sabía realmente. Yo quería una carrera que siempre me pareció muy hermosa, que era la veterinaria. Okay. Siempre me han gustado los animales, respeto muchísimo la naturaleza. Considero de que lo mejor que uno puede hacer es cuidar los animalitos que Dios puso en el mundo y que han servido para muchas cosas. Mi papá en aquellos momentos tuvo que ir para Italia porque sufría de la columna y había tenido un problema con la operación que le habían hecho en Venezuela. Y entonces el hermano médico le dijo que se fuera para Italia para que le chequearan pues esas cosas. Y entonces yo decidí inscribirme en la escuela de veterinaria. Okay. Yo muy feliz. Entonces no me preocupé por buscar ninguna otra alternativa. Cuando regresó mi papá casi le da el ataque. ¿Por qué? ¿Cómo vas a estudiar veterinaria? Las prácticas las tienes que hacer en el campo, en el llano. Tienes que meter el brazo completo para sacarle un bebé a una vaca. Los peones de las haciendas donde tú vas a hacer las prácticas no te van a entender. Una mujer metida veterinaria. Total es que lamentablemente no pude estudiar veterinaria. Mi papá, para hacerlo más dramático, me dijo que la familia mía italiana quería verme. Ok, perfecto, me mandaron para Italia. ¿Tenías que como 5 años? Tenía 17 para 18. 7 años que no ibas para Italia. ¿Ah? 7 años sin visitar Italia. Sí, yo fui para Italia. Yo tenía, desde que había regresado a Venezuela, de Venezuela, no había ido a Italia. Así que me montaron en el avión y me despacharon para Italia. Ok. Claro,
yo había vivido 10 años y medio en Italia con las costumbres italianas, con costumbres y maneras de ser milenarias de Europa. O sea, no era todo lo contrario de cuando llegué a Venezuela, así que cuando llegué a Italia no me sentí incómoda. Claro. Porque volví a mis raíces, ahí sí voy, ¿no? Y bueno, mi familia pues me recibió de maravilla. Yo primero llegué justamente a Nápoles, a casa de un tío mío, un hermano de mi papá, que era el que había estado en Venezuela, pero que se había regresado a Italia. Así que yo llegué allí y estuve unos días, porque él vivía en Roma, unos días disfrutando de Roma y qué sé yo qué. Bajamos a Nápoles, a la casa de mis tíos también, o sea, los otros hermanos de mi papá. Sí. Nápoles, en aquella época, a pesar de que es una ciudad cosmopolita por ser un puerto internacional y haber tenido una historia increíble, vamos a decir, las personas normales de todos los días, ¿no? Las personas de media, de término medio, Clase media, sí. de clase media, mis primos, todos eran menores que yo. Yo fui la primera de la familia. Después vinieron 6 varones y después la última fue otra hembra. O sea que las mujeres éramos la primera y la última. Y los 6 varones que estaban en el medio, divididos por los diferentes tíos. Ok. Para ellos, venir yo de Sudamérica consistía en que yo venía de un país donde se dormía en los árboles o en una hamaca, ¿sí? Donde había que luchar contra animales depredadores y serpientes, ¿sí? Sí. Y entonces, claro, te puedes imaginar cuántas he tenido que escuchar cuando me preguntaban si yo me acostumbraba a dormir en una cama, sí, o a usar tenedor y cuchillo. Sí. Bueno. Ok. Entonces, me tocó aguantarme una hilera de acontecimientos sociales, porque unas tías abuelas de mi papá, ¿sí?, se encargaban de buscarme marido. Eso se usaba mucho, hijo querido. Sí, claro. Aún en mi época se usaba mantener la raza, ¿sí? Y entonces, pues mis tías, hermanas de mi abuela paterna, menores, porque mi abuela había sido la mayor, me invitaban. Vamos, tenemos tarde de té. Ajá. Ay, Elisa, ¿tú sabes que este joven que siempre está con nosotros, ellos jugaban mucho cartas, esconde de no sé cosa? Hola. Ajá. El tipo se pintaba el pelo en aquella época, ¿sí? Fumaba cigarrillos con pitillo. Ajá. Sí. Se vestía con chaleco verde, chaqueta naranja, ¿no? Y decía, madre mía, santísima. Mi tía, ¿verdad que es lindo? Yo, sí. Ok. Si no llegaba, la siguiente vez vamos al teatro. Ok, me encanta, a mí el teatro siempre me ha gustado. Cuando yo estaba pequeña, mi papá me llevaba a ver la ópera y yo me la calaba las 2 horas, 3 horas que duraba la ópera, yo me la calaba de pie, porque me fascinaba. O que me llevaran al ballet, me encantaba. Entonces me llevan al teatro y yo, ay, qué maravilla. Y me sientan al lado de un señor que el perfume que cargaba era lo que vulgarmente se llama pacholí. Me tenía mareada. Y sacaba el pañuelo y hacía así yo a la madre. Ok,
Ya al tercero le dije yo a mis tías queridas, tía Eva, tía Teresita, yo las quiero mucho, pero no me busquen marido. Ay, no, de ninguna manera, pero es que tu papá nos dijo que te conociéramos, te hiciéramos conocer personas. Yo me las arreglo, tranquila, no se preocupe. Entonces me fui para el norte, donde estaba la familia de mi mamá, a Como y a Milán, donde estaban esos parientes míos. Esos eran diferentes, ¿no? En el pueblo donde vivían mis tíos, pues la gente pues le gustaba ver la italiana americana, ¿sí? Ok. Entonces ahí la cosa era diferente, ¿no? Yo no vivía en un árbol, yo vivía en una casa que en el jardín tenía el pozo de petróleo, ¿sí? Entonces digo, ay sí, qué fastidio, decía yo. Todos los días tenía que limpiar la casa porque se llenaba de petróleo. Ok. Uno de mis primos me llevó a pescar. Pescar en Italia, en los ríos, tiene que tener permiso especial para hacerlo. Okay. Entonces mi primo me dice, yo te voy a poner aquí esta caña, tú la tienes pendiente, tú ves que el sedal me avisa, pero no la agarres porque puede venir, ¿verdad? El vigilante del bosque, pues. Ah, bueno, efectivamente el señor llega y entonces le pide el carné a mi primo y pregunta por mí. Entonces él le dice, no, mi prima no está pescando, ella está acompañándome, pues acaba de venir de América. El señor, que era una persona de 60 y dele, me mira de arriba abajo y me dice, no puede ser. Y le dice mi primo, ¿por qué? Porque yo he estado en África y todos son negros. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Sí. Además de que África y América para el pobre señor era lo mismo. Parecer, sí. Y yo que no puedo con mi alma, le digo yo, no, que va, mire, yo soy verde pero me maquillo para que no se asuste. Mi primo me iba matando. Ok, todas esas anécdotas son justamente porque cada persona en el mundo son diferentes, en esa época no había internet, por supuesto, no había las conexiones, mucho menos de celulares, no había nada de eso. Las noticias no llegaban como eran y no era nada fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, ok, pero yo disfruté mucho también allá arriba porque mis primos de Como eran personas muy preparadas y muy agradables, que las tengo todo el tiempo, estamos en comunicación. Por cierto, cuando pasé de Roma a Como, tenía que tomar un tren a una hora específica y mis tíos me iban a estar esperando en la estación. Por X circunstancia perdí el tren. Entonces yo estoy en la estación, digo yo, ¿y cómo van a estar mis tíos esperándose 3 horas más en la estación? Porque no saben cómo hacía yo para informar. Ah, pues, ahí donde que yo digo que uno, si es amable, me fui donde uno de los encargados, ¿verdad?, de los trenes y las cosas, y le explico, y le digo, ¿cómo hago? Yo no me puedo comunicar con mis tíos, no puedo dejarlos esperando 3 horas porque el siguiente tren llegaba 3 horas después. Claro. Digo, usted no puede pedir a la estación de Como, ¿sí?, que usen el altoparlante y digan que yo no voy a llegar a esa hora sino después. El tipo se me queda viendo y me dice, pero eso no es común. Y digo, pero yo sé que en las estaciones están los altoparlantes, porque ustedes los usan justamente, era él uno de los que utilizaba el altoparlante, claro, para avisar las cosas. Digo, ¿qué le parece? Será muy difícil. Y yo estoy con mi tía, ¿no? Yo estoy con mi tía, la esposa de mi tío Carlos,
Y ella me miraba así como para decir, nos van a meter preso por loca, ¿ok? Y él, bueno, ahí es donde yo decía que yo no era tan fea. El hombre era un hombre joven y dice, ay, sí, señorita, claro que sí se puede. Cuando yo llegué 3 horas después, mis tíos me dicen, ¿me puedes tú decir cómo hiciste para que la estación nos avisara de que tú ibas a llegar 3 horas después? Le digo, yo se lo pedí al oficial. Me dice mi tía, muchacha, pero eso no se hace. Eso no existe en este país. Yo sin problema. No, claro. ¿Por qué? Porque en Venezuela la igualdad no prevalecía sobre las categorías, ¿sí? Por lo menos un respeto, sí. Sí, o sea, tú no tenías por qué ser menos porque no tenías un título, ¿sí? O porque no eras un personaje importante. Tú podías tener la misma oportunidad de cosas, y yo no estaba acostumbrada a que, ay, pero si yo no soy un personaje importante no me van a parar. Bueno, pues sí, sí me pararon. Así Claro. que esa fue la primera anécdota para mis tíos del norte de que yo era capaz de hacer eso. Bueno, me fue muy bien, de verdad que sí. Menos mal. Y no hay, a mí me encanta viajar en tren, por cierto, es rico. Y bueno, así lo pasé. Ellos no me estaban buscando marido, gracias a Dios. Qué bueno. No, nada que ver. No, yo tenía ahí también 3 primos varones. Es que yo siempre he tenido más primos varones que hembras, Ok. ¿sí? Y me he llevado muy bien con ellos. Gracias a Dios yo he tenido siempre eso de que me vuelvo amiga de mis primos y de las amistades que tengo alrededor. Me vuelvo amiga, no soy de esas remilgadas que, no, gracias a Dios no. Y entonces, bueno, ahí un mes que tenía que quedarme, me quedé 3 meses. 3 meses. 3 meses. Miércoles. De aquí para allá, de allá para acá, para arriba para abajo, en el medio, ok. Disfruté mucho eso. Tuve que volver. Disfruté porque ya me sentía realmente en casa otra vez. Ok. Regreso y por supuesto tenía que buscar una carrera, porque regreso en noviembre, me fui en junio. En julio. Ok. Entonces resulta que hay un amigo de mi papá y mi mamá que era profesor de inglés en esa escuela de educación, que era la única que iba a abrir en esa fecha. Así que pues entré en esa carrera de la escuela de educación, que apenas si tenía un semestre que había empezado, y pues ahí duré toda mi carrera. Cuando empezamos la carrera, ya el grado, el primer semestre, venían los carnavales y estaban buscando las reinas de las diferentes escuelas para el carnaval. Y entonces los chicos de la escuela de educación, explico por qué. Cuando abrieron la escuela de educación, la mayoría de los alumnos eran profesores del pedagógico que estaban buscando terminar la carrera larga para tener un título universitario. Claro. Porque el título que ellos tenían era técnico, no era universitario. Entonces eran todas personas mayores. Yo era una de las poquísimas que era bachiller. ¿Okay? Entonces me dicen, no, que tú tienes que ser una de las candidatas. Y yo, no, hombre, no, ¿cómo se les ocurre? Yo no. Entonces empezaron a echar broma. Y entonces, la musiúa, que venga para acá. La musiva. A la madre, yo decía, pero yo qué tanto hago para que no me digan musiúa. Y como yo había estado en Mérida un año,
Me levanto y yo le digo yo, ¿cómo que Musiúa? Yo soy de Mérida, chico. Entonces me dice, ah, diablo, este es Gocha. Sí, soy Gocha, pero ¿cómo me van a decir que soy Musiúa? Soy Gocha. Bueno, así que en la universidad, los 10 semestres, la gente creyó que yo era de Mérida. Eres de Mérida. Sí, señor. Para que no creían que eras extranjera. Ah, no, pero es que volvemos a lo mismo. Sí, sí. ¿Sí? Siempre yo era la Musiúa, ¿sí? Y no me gustaba porque yo me sentía venezolana. Entonces, ¿qué hacía? Claro, toca explicar qué era Musiúa en esa época, ¿no? O sea, ¿puedes explicarlo, porfa? ¿Cómo? ¿Qué era ser Musiúa? ¿Qué significaba eso? O sea, La palabra Musiúa venía del francés Messier, ¿ok? Uno de los presidentes de Venezuela, diablo, no me acuerdo cómo se llamaba. Ok, uno de los presidentes de Venezuela después del dictador que duró muchos años en Venezuela, que... ¿cuál? Los nombres. Gómez. ¿Sí? Este presidente, que fue elegido porque era una persona muy preparada, de Caracas, ¿no? Pero el señor se había ido para Francia y había estado en Francia, se había graduado en Francia justamente de estudios políticos y todo eso. Juan Vicente Gómez. Juan Vicente fue el dictador, sí. Después de Juan Vicente vinieron varios, pero este señor caraqueño era muy estilizado porque se había criado en Francia, ¿sí? Vamos a decir, estilizados. Entonces él tenía que mudarse de un sitio para otro y entonces, por ejemplo, te digo, él tenía cuadros, por supuesto, de autores, y una de las primeras traducciones que hubo en Venezuela fue que él tenía cuadros de el famoso pintor Corot. Ok. Entonces, cada vez que él se tenía que movilizar, cuidado con los Corot. Y ahí quedó Corotos, que quería decir cualquier cosa, ¿no? Pero que empezó allí. Sí, sí. A él lo llamaban el Messier, porque hablaba francés, porque siempre era así, ¿no? Pero claro, el pueblo llano, el Messier lo convirtieron en Musiú, ¿sí? Y las hembras entonces eran Musiúa. Todo el que fuera blanco, todo el que fuera rubio, de ojos claros, etcétera, para el pueblo seguía siendo el Musiú o la Musiúa. Entonces yo era la Musiúa, ¿sí? Y a mí me daba rabia. Claro, Sinceramente me daba rabia porque yo me sentía muy venezolana, sí. Así que yo pues siempre tergiversaba un poco la cosa, ¿no? Que nací en Mérida, ¿no? Que sí, soy nieta de italianos, pero, o sea, nunca acepté que yo era italiana, porque yo me sentía bien, claro, con mi país. Así que, bueno, todo perfecto. Todavía yo tengo amigos que me dicen, pero ¿por qué tú eras merideña? ¿Por qué tu papá? Yo nunca fui merideña. ¿Cómo que no? Tengo 5 años diciéndote que eres merideña. No. Ok. Cuando me faltaba un año de la carrera, o sea, 2 semestres, que eso fue en el 67, conocí al padre de mis hijos, que casualmente era primo de unas amigas mías, ¿sí? Que habían estudiado conmigo y que eran muy amigas mías, pero que yo no lo conocía porque él había estudiado economía en Estados Unidos y apenas estaba regresando de Estados Unidos. Estudió en Tulsa, Tulsa, Oklahoma. ajá, en
en la universidad. Ay, madre, yo con los nombres soy fatal. Ok, bueno, anyway. Lo conocí accidentalmente porque yo en el 67 tenía 21 años y esa amiga mía y unos profesores de la universidad fuimos a ver una obra de teatro en el Ateneo de Valencia, pero fue tan aburrido. Entonces salimos temprano y ¿a dónde vamos? Y entonces esta amiga mía dice, bueno, vamos a celebrarle los 21 años a Elizabeth. Existía un nightclub. Un bar, pues, un nightclub, sí. Ok. Se llamaba El Safari. El Safari. Yo no lo conocía, estaba en la Avenida Bolívar, en la zona de Guaparo. Nosotros vivíamos al frente, por cierto, pero yo nunca había ido a un nightclub. Entonces me dice, no, chica, ¿cómo te vas a 21 años y tú no? Vámonos. Y nos fuimos. Y la amiga mía, uno de los profesores le gustaba ella, entonces estaban bailando, el otro se fue a conocer y yo estaba sentada viéndolos bailar y de repente la amiga mía me dice, mira, allá está Rafa. Y luego yo, ¿quién es Rafa? Me dice, el hermano de Ana Isabel, el hijo de don Pepe. Y yo, digo, ¿verdad? Y bueno, ¿y de dónde salió ese hombre? Me dice, de Estados Unidos, porque acaba de llegar de Estados Unidos. Ok. Y digo, bien, ¿y qué estarán haciendo aquí? Me dice, no, parece que eso es una fiesta de la 3M, de Minnesota, la empresa. Okay. Y que están celebrando, y él, el compadre de él le consiguió el puesto en la 3M, y entonces son muy amigos. Okay, y yo estoy sentada tranquila y de repente veo que el Rafa viene para acá. Digo, Cuando llega allá me dice, hola, le digo yo, hola Rafa. Y me dice, ¿tú de qué me conoces? No, porque mira, aquella que está ahí es Yoconda. Y somos amigas. Ok. ¿Y qué están celebrando? Digo, mi cumpleaños. Ok. Bien. El día siguiente, salimos a bailar un ratico. Al día siguiente me llega una orquídea. A ver, una orquídea. Una orquídea. Regalar una orquídea en aquella época era algo muy especial. No, y hoy en día también. Ok, entonces en un envase transparente, ¿sí? Muy bonito, con unos lazos hermosos, me llega la orquídea, ¿sí? Con el letrerito que dice tarde pero seguro. Feliz cumpleaños, más o menos. Eso. Y él tenía un Plymouth de carro, un Plymouth viejo. Y entonces cuando mi amiga estudiaba conmigo educación, me dice, oye, y Rafa como que quedó encantado contigo. Le digo yo, chica, pero imagínate, ¿no? ¿Cuál es la sorpresa? Como 3 días después, yo tenía clases de 5 a 10 de la noche, pues yo trabajaba de día, que llega Rafa en el Mustang 67, recién salido. Y tú tenías 21 años. 21 años, claro. Un Mustang rojo con el techo blanco, ¿no? Una belleza, imagínate, nuevo. Él sí lo había pedido, o sea, él lo había pedido con anticipación, porque a los gerentes de la Ford le asignaban carros nuevos. Y después, esos carros, después de 1 año o 2, se vendían como carro frío, así los llamaban, porque había sido usado, pero eran nuevos, pues, sí. Relativamente la Ford lo acondicionaba otra vez y lo vendía como carro nuevo, más barato, pero así le mantenía a los gerentes con carros siempre nuevos, ¿sí?
Bueno, y entonces, cuando la amiga mía ve, mira lo que viene en ese carro. Rafa, ¿cómo hizo para sacar ese carro de la forma? Bien. Y ahí empezó todo, ¿sí? Y entonces, en cuestiones, en el 68, sí, en el 68. En el 68 llegó Rafa y me dijo, hoy voy a hablar con tu papá. ¡Qué susto! ¡A buen susto! Sí. Don Genaro, tengo que hablar con usted. Él me visitaba, ¿no? En la casa. Tengo que hablar con usted. Cuando mi papá vio la seriedad, paltó y corbata. Elisa, te vas para el cuarto. A ver. A ver. Te tenías que mandar para el cuarto, de paso. No para el cuarto. Miércoles. Yo, a la madre. Bien. Pero sí, ok, después de como una hora me busca, sí, y fue, ya pues teníamos un año pues de viéndonos. Sí. Y entonces en mayo. ¿Y tú querías? ¿Ah? ¿Tú querías casarte? Pues sí, era la... No es una respuesta muy convincente, ¿no? Mira, tengo que serte muy sincera, yo no era de esas personas apasionadas con las cosas, yo era muy tranquila. Ibas con la corriente. ¿No? Yo no era de las que me traías tú un regalo. ¡Ay, sí, qué maravilla! No, ay, gracias, te lo agradezco, pero nunca fui tan expresiva, no. Es mi carácter, no soy de esas personas que brincan y saltan de la emoción, no, nunca lo fui. Sí. Yo iba a cumplir 22 años, ¿sí? Y para aquella época ya yo tenía que estar en el... O casado o planeando casar. Sí, exacto, ya eso era de cajón, pues, porque si no me convertía en una solterona. Sí. ¿No? Yo había tenido conquistas, pero nunca en serio, tan en serio, Pero pues. Siempre estuviste concentrada en estudiar. Pero en sí, trabajo, no. Yo tenía amistades y tenía personas que sí, nos entendíamos bien. Es más, yo tuve un profesor de psicología que pues nos llevábamos muy bien, ¿sí? Antes de conocer a Rafa, pero yo me di cuenta de que él era un hombre muy preparado, pero a él le gustaba mucho viajar, ¿sí? Era de origen alemán. El psicólogo. El psicólogo, sí, el psicólogo. Era de origen alemán, se llamaba Carlos Winkelmann, ¿sí? Era de origen alemán. También lo conocí, bueno... ¿Tú estudiaste en la Carabobo? Claro. Ah, ok. No, es que no lo comentamos. Claro, yo estudié en la Carabobo. Yo era muy amiga de la hermana de él, también, ¿no? Entonces, él, nos llevábamos bien, entonces íbamos con mi papá y mi mamá, que sea a la colonia Tarabar, que sí, o sea, viajábamos. Pero de repente yo me di cuenta que él tenía sus planes, como tú, de que querer pasar un año en tal parte y otro año en tal otro. Él estuvo un año en Brasil, él estuvo un año en Inglaterra, estuvo en Alemania, o sea, él habla alemán, habla inglés, habla portugués. Un hombre muy preparado, sí. Pero que yo sabía que no, yo lo iba a amarrar, porque yo no pensaba viajar con él. Sí. Entonces lo iba a amarrar. Y ahorita somos los mejores amigos. Es más, yo soy el sustento de él en la parte emocional. Ah, sí, ahorita. ¿Dónde está? Él está en Venezuela porque no le queda más remedio.
A él hace 2 años y medio lo atropelló un carro. Él iba caminando en la acera, el tipo venía retrocediendo y se lo llevó. Y le arruinó una pierna. Al punto que le han hecho ya 3 operaciones, no funciona. Él va a cumplir ahorita 82 años. Y él se desespera y me escribe: Eli, no puedo con esto, que no sé qué, que no se va. Es muy positivo, pero de repente se demorona. Entonces yo estoy haciéndole un feedback para que se vuelva a sentir, ¿ves? Y siempre fuimos muy buenos amigos después de eso, pues, pero pues no pasó de allí. Pues claro, yo estaba faltándome ese último año, como te digo, y el presidente que en ese momento estaba allí, que era Rafael Caldera, que era de Copey, bueno, él tenía tantos problemas alrededor de él que cerró las universidades. Ah, sí. Las universidades públicas. Pero públicas, exacto. ¿Pero la cerró por alguna razón específica? Yo creo que era porque las universidades públicas estaban empezando a ser muy izquierdosas. Y él era copellano, imagínate, súper religioso y etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y era un viejo de 70 y dele que ya no valía medio, ¿sí? Y se empeñó en que cerrando las universidades iba a resolver el problema. Ese problema, claro. Ok. Y entonces, tu abuelo... A Rafa. Era tu abuelo. Sí, no, pero es que acuérdate que está... A tu abuelo Rafa, la Ford Motor, porque él estaba de gerente de la Ford Motor, en la parte administrativa, porque él era economista, lo mandan para Detroit, donde estaba la sede de la Ford Motor, a hacer un entrenamiento especial porque la Ford quería que él tomara la Ford Internacional, o sea, que él viajara. Y entonces, eso fue en junio, justamente, y yo le digo, bueno, pero si yo no estoy estudiando, me voy contigo, claro. Porque ¿para qué? Efectivamente, nos fuimos los dos para Estados Unidos, y allí pude ver el alunizaje en una televisión de pantalla gigante en el hotel y en colores. Eso fue en 1969, ¿no? 69. Imagínate. Sí, señor. ¿En Sí, qué señor. parte de Estados Unidos estabas? En Detroit. En Detroit, sí. En Detroit. Yo más o menos me defendía en inglés, ¿no? Pero entonces, claro, como él se iba temprano a la oficina, bueno, tengo que participar. ¿Qué pasaba? Detroit en el 68 tuvo un problema grandísimo a nivel social. Sí. La comunidad afroamericana tomó el centro de Detroit, ¿sí? En protesta y, bueno, Detroit quedó vuelto un desastre. Entonces, como Detroit es un estado netamente industrial, ¿verdad? Todas las empresas y las oficinas de las empresas que estaban en las cercanías de downtown de Detroit se mudaron, porque Detroit es una planicie impresionante, grandísima. Se mudaron lo más cercano a 45 minutos de carretera, ¿sí? En el hotel donde estábamos nosotros quedaba cerca de la Ford Motor, de las oficinas de la Ford Motor, por supuesto. Y todas las cosas, todos los cines, los centros comerciales, todo eso se fue en las afueras de Detroit. Sí, una migración ahí de empresas. Fue terrible. Pero nosotros no estábamos al tanto, o sea, Rafa y yo no estábamos al tanto. Y un día decidimos ir al cine en downtown. Íbamos a ver una película, no me acuerdo qué era la película, pero bueno. Yo estaba embarazada de Pedro. La gente no sabía que yo estaba embarazada, porque si lo decía no me iban a dejar viajar.
Tu primer No, hijo, ¿cómo ¿no? se te va a ocurrir viajar? Yo tenía 3 meses de embarazo. Ese iba a ser tu primer hijo. ¿Ah? Tu primer hijo. Sí, O Pedro. sea, yo sé, yo conozco, pero acuérdate que hay gente que Mi no conoce. primer hijo, sí, mi primer hijo, sí. A mí me toca preguntar para la gente que lo conoce. Sí, claro. Y entonces, nos fuimos al cine y sí, el parqueadero de la afuera, porque el cine no tenía parqueadero, el señor dice, yo voy a cerrar temprano, era un afroamericano, y bueno, Rafa dice, bueno, pero yo voy al cine y salgo a las 6. Bueno, si no llega a las 6 yo cierro. ¿Sabes? Con un carácter terrible. Y caminando por la calle, a mí me chocaban, me daban con el brazo. Yo como sabía que la cosa estaba, yo no le paraba, o sea, yo lo aceptaba como algo que lamentablemente, pero sí nos llamaba la atención que todo el centro lo que había era puro afroamericano. Claro, justamente Éramos por los lo que tú únicos, llamaste y porque para ella tanto éramos choque los únicos social. blancos que estábamos, y los únicos blancos que entramos al cine, ¿no? Y nos pasaban por encima y yo, madre. Bueno, cuando salimos del cine, que llegamos al parqueadero, el tipo dice $10. En el 69. ¿Cuánto habrá sido eso ahorita? ¿Ok? Ok. Al día siguiente, pues Rafa fue a la oficina y está echando el cuento en el momento que dijo que fuimos al downtown, aquella gente casi que le da el ataque. ¿Cómo se te ocurre llevar a tu esposa embarazada al downtown? Tú eres loco, lo hubiesen podido herir, le hubiesen podido... Nadie blanco va para Detroit. Bueno, ya era tarde. Estamos hablando de una época donde había muchísimo. Terrible, Sí. terrible. Y tanta opresión que ellos sufrieron. No, era había terrible. Mucho odio y mucho resentimiento, ¿no? No, el resentimiento era... cuando... Ah, no, y lo peor del cuento, es... $67, ¿oíste? ¿Ah? $67. Ah, bueno, son para que $10 sepa, en el para que 69. sepa lo que costó Por un estacionamiento de 2 horas. el estacionamiento. Ok. Cerca de Detroit está una ciudad pequeña que se llama Ann Arbor. Ok. Ok. En aquella época también tenían problemas. En Ann Arbor había un asesino en serie, ¿sí? Que había matado no sé cuántas mujeres en menos de un mes. Sí, era terrible. Lo llamaban, imagínate, lo llamaban el destripador de Ann Arbor. Aquello fue espantoso, ¿no? Pero bueno, había un compañero de trabajo de Rafa que estaba en una de las oficinas de la Ford en Ann Arbor. Y entonces fuimos a Ann Arbor a pasar un fin de semana con este muchacho. Y entonces me dice, ay, Eli, tengo ganas de comer un sancocho. Le digo yo, ay, madre, pero ¿y cómo hacemos un sancocho aquí en Estados Unidos? Que no hay nada. No, hay un mercado, un supermercado cerca, donde podemos conseguir todos los ingredientes, más o menos, tú sabes. Claro, no íbamos a conseguir ni yuca, ni cosas de esas, pero... Y fuimos al supermercado. Mi primera impresión es que entra una pareja de norteamericanos con un niño como de 3 años, ¿verdad? Que traía un carrito. Mira, viene jugando con el carrito. Y yo estoy cerca de ellos porque estoy buscando las cosas para comprar. En eso entra una pareja de afroamericanos con un niño de la misma edad. Lo primero que hizo el niño fue llegar donde estaba el muchachito blanco, le metió un empujón, le quitó el carrito, le dio una patada, ¿sí? Y se fue con los padres muertos de la risa. Y los papás del niño blanquito recogieron su niñito blanquito sin decir media palabra y se fueron. Esa era la situación de la época. Claro, pero o sea, con tanta Ok. presión que había antes, ¿no? Eso fue realmente Una guerra. triste. ¿Ah? Durante un tiempo eso fue una guerra. Sí, fue Y una hoy guerra. en día la cosa, Terrible, bueno, terrible. tampoco es que ha cambiado mucho, tristemente. Terrible, terrible. En esa misma época decidimos ir en carro a Montreal. A Canadá. ¿Ok? Sí.
Era agosto, estaba haciendo calor. Sí, tanto calor que llegaba bien alto también en Montreal. Y entonces nos fuimos en carro. Llegamos de noche a una ciudad chiquita que se llama London, que Rafa había estado allí en ocasiones anteriores de que nos casáramos, ¿verdad? Porque también allí había oficinas de la Ford. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que él llega a un hotel al que había estado allí. London está cerca de la frontera con Estados Unidos. Okay. Primero que parecía que había una convención afroamericana abajo, ¿no? Y Rafa dijo, qué raro, London no tiene población afroamericana, pero bueno. Cuando llegamos a la habitación, casi que yo digo, duermo en el carro. Las cucarachas paseaban por todo el cuarto. Uno. ¿En el hotel? Ajá. El agua salía marrón. ¿Sí? Cuando levanto la cobija, la sábana estaba sucia. Así que le digo, o vamos a dormir en otro lado, o yo duermo en el carro. Yo embarazada no me iba a... Pero entonces la sorpresa es que la gente de Detroit, los afroamericanos de Detroit, empezaron a hacer guetos en las diferentes ciudades alrededor, incluyendo Canadá. Bueno, pero a muchos los obligaban a moverse. O sea, ¿Ah? Muchos no era por gusto, muchos los obligaban a quedarse en ciertas zonas, la policía, el gobierno. No, sí, claro, pero estamos hablando de Canadá. Sí, bueno. ¿Ok? No estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Canadá. Sí. ¿Sí? Entonces no tenía sentido. Entonces Rafa dice, pero bien, ¿qué es eso? Bueno, pasamos por supuesto, por Niágara. Disfruté mucho pasear por debajo de las cataratas. Ah, en el bote. ¿Ah? ¿Estuviste en el bote? Sí, en el bote y tú sabes que donde cae una de las cascadas, llegas por debajo en un túnel, ¿sí? Te pones un impermeable y todo, y te cae todo el agua encima y todo. Y no es nada, sino que yo me monté en un helicóptero para ver todo lo... Ah, sí. ¿Qué te pasa? Rafa no quería, porque el helicóptero era un huevito. Un huevito con el piloto y dos asienticos chiquiticos ¿sabes? Vamos a decir, la concha de plástico abierto, pues, no sin puertas ni nada. Sí. Y él me decía, ¿cómo te vas a montar en esto? A ver si pierdes el muchacho. Digo, déjate, por favor, que eres tú. Yo disfruté de montarme en ese helicóptero y pase por aquí. Y pase por allá. Y el piloto muerto de la risa me llevaba. Y tu abuelo agarrado de la orilla. Divino. Ok, así que yo disfruté las cataratas, definitivamente, claro. Sí. Y bueno, llegamos a Montreal. Eso sí fue el choque. El choque porque en esa época uno no estaba acostumbrado a eso. ¿A qué cosa? Montreal era la capital de los gays. Ah, sí, en Canadá. Y estaban en pleno festejo de todas partes del mundo. ¿Tú nunca habías visto eso? No, que iba a ver yo eso. Claro. ¿No? Yo decía, madre, tú los veías abrazados por la calle, con unos franelitas transparentes, ¿no? Con un perrito aquí cargado, besándose en la calle, y yo, ¡qué horror, qué barbaridad! O sea, para mí en esa época eso no lo veía normal, o sea, bueno, tampoco lo veo normal, tan normal, porque ¿para qué entonces tenemos dos sexos? No, digo yo. La naturaleza se cambió, ¿ok? Sí, o sea, yo lo respeto, yo no me meto con ellos, yo lo respeto. Yo tuve profesoras gay, ¿sí? Y tuve profesores gay. Me llevaba divinamente con ellos, yo nunca tuve problemas con eso. Pero ver esa cantidad, ver una ciudad tan grande,
por todas partes dije yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó todo eso? Bueno, no, pero tú mejor que nadie, a ti te encanta la historia más que a mí, incluso me atrevo a decir. Y tú sabes que para los griegos, los romanos, incluso los egipcios y toda esta gente, la sexualidad Claro, abierta era eso súper común. existía, pero en la historia cuando estás en en segundo año de bachillerato no te cuentan eso. Claro, claro. A ver, eso no te lo van a contar. No, por supuesto. ¿Sí? Ni había las redes para que te dieran toda esa información. Sí. En los libros no te lo van a contar. En el libro de un muchacho de bachillerato no te lo van a contar. Tristemente. Exacto, o sea, esa era una verdad que no aparecía. Es cierto. Entonces era imposible de que yo de repente dije, sí, ok, yo acepto. Pero, es más, cuando nosotros nos casamos, una de las partes donde llegamos, así como las canciones, ¿no? Voy a pasar mi luna de miel en Puerto Rico. Nosotros fuimos a pasar una semana a Puerto Rico. Ok. ¿Sí? Ok. En Puerto Rico el vicecónsul era un primo hermano de Rafa. Sí. Y entonces, bueno, nos unimos con ellos y entonces estaba de moda un nightclub que era justamente de travestis. Ok. Yo no tengo problema tampoco con eso. Te voy a decir una cosa, impresionantes esos señores. Sí, no, increíble, Maquillados, con peluca, con ropa, eran unos mujerones, porque eran unos mujerones. Ajá. Pero nosotros fuimos con el vicecónsul y la esposa del cónsul. El cónsul era un viejo como de 70 y tantos años, ¿sí? Y la mujer tenía 34. Imagínate. No. Entonces, el primo de Rafa le hacía el favor al cónsul. Y entonces vamos con la esposa del cónsul a ver el acto. Te digo, me pareció espectacular, realmente me pareció maravilloso. Pero ellos después, al final del acto, se cambian de ropa, se quitan el maquillaje, se quitan las pelucas y salen vestidos de pantalones y franela, ¿sí? Y se sientan con uno y entonces te venden una revista sobre lo que son ellos, te explican que ellos están reuniendo dinero porque entonces para poder hacerse las operaciones, para cambiarse, ¿sí? Y se sentaron con nosotros. Y eran tan simpáticos que nos pusimos a hablar. La esposa del cónsul se escondía detrás del primo. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, pensaba que se le iba a pegar algo. Es tonta y media. Pero uno de ellos me dice, claro, te nombran por nombre, ¿no? Porque te preguntan, Elizabeth, sí, ¿de cuántos meses estás embarazada? Y yo me le quedo viendo, pero yo no tenía barriga ni nada. Ajá. Le digo yo, 3 meses. Es que tus ojos luminosos lo dicen. Coño. Niño, qué maravilla, Sí. ¿no? Y entonces me toma la mano y me pone la mano sobre la de Rafa. Y dice, cuida a esta mujer, como ella no va a encontrar otra. Imagínate. Y yo, ¿what? Tremendo, de verdad que sí. Pues sí, fue algo impactante, ¿sí? Porque nadie sabía que yo estaba embarazada, pues mi marido, pero no más nada. Sí. Nada más que y yo digo, mira tú, ¿cómo va a ser posible? Pero esa es otra de las anécdotas, ¿no? De esta gente, y yo pues me pareció muy bonito, ¿no? De que ellos le hicieran ver a los que están viendo lo que estaban haciendo ellos, cantaban, bailaban y todas esas cosas, como algo normal, como claro. Algo así. Sí, Entonces, sí, eran todos jóvenes y, por cierto, no eran feos, la mayoría no era feo. Y entonces echaban un chiste. Allá de que uno de los, están hablando dos personas y le dicen, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Mayagüez. Qué bueno, ¿y tú de dónde eres? Rico.
Ajá, ¿y tú de dónde eres? Bueno, en Puerto Rico. Claro. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Bayamón. Así. ¿Tú eres de Bayamón? Sí. Pero ¿cómo va a ser si allá nada más que hay prostitutas y jugadores de béisbol? Bien, pero Entonces, un poco directo. sí, le dice él, pues mi mamá es de allá. Así, ¿y en qué base juega? Y bueno, no, yo creo que con eso toca terminar este episodio que nos está un Ok. poquito. Muy fastidioso. No, o sea, hablaste de todo. Hablaste de cómo te enamoraste, de cómo te casaste, de cómo dudaste si te querías casar. Hablaste bueno, de que estuviste en Estados Unidos para el alunizaje. Hablaste de que estuviste en Estados Unidos en un momento de tensión racial y social bastante grande. Sí, sí. Y hablaste que estuviste en Canadá en tu primer desfile del orgullo gay y bueno, todo eso. Y tú dices que eso es aburrido. De todo eso hablaste hoy. Ok, Así que, vamos. bueno, de verdad que otra vez muchas gracias. No, Y de bueno, nada. ya hablaremos. Lo que a mí sí me pasa son los nombres. Yo, No, bueno, tranquila, Ay, aquí estoy yo con el celular en la mano también. sí, Lo que eso a mí puedo llevar tu me nombre, mata. sí, No, pero de fechas. verdad, yo no puedo negar de que yo he vivido mi vida. Claro que las has vivido y las has vivido bastante bien y apenas estamos comenzando. Así Qué que bueno. bueno, Nora, muchas gracias.